Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días otra vez. Ya están aquí los dositos de ni mal ni bien, sino todo lo contrario, ni más ni menos, sino quién sabe qué. Este, Aquí a mi otro lado de la pantalla está el doctor Rogelio Maita, yo soy Luis Gómez, periodista. Y bueno, esta vez queremos hablarles de una cosa que viene ocurriendo en los últimos días en Bolivia. Hubo una masiva marcha demandando que las elecciones vuelvan a ser el 6 de septiembre. Desde hace unos días hay puntos de bloqueo en diferentes puntos del país, en los caminos, en las carreteras. Y sin embargo, esta expresión de descontento con el cambio o el nuevo aplazamiento electoral, a nosotros nos parece que no es nada más una peleita por las elecciones o un detalle menor. Es en realidad la expresión más novedosa de algo que tiene mucho más fondo, de una disputa por el mando en lo que hoy conocemos como Bolivia. No sé cómo nos lo explica usted, doctor. Tenga la bondad. Bueno, Luis, antes un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que amablemente nos tolera, ¿no? Y comparte nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras charlas. Eh, bueno, creo que dices verdad cuando dices que acá hay algo que es mucho más grande que las elecciones mismos en el fondo, ¿no? Es la disputa mayor, ¿ya? Histórica, centenaria por el mando, ¿no? Y este mando no es otra cosa sino la posibilidad de decidir el futuro colectivo de Bolivia desde las mayorías, ¿no? de nuestra sociedad. Y esta disputa ha sido histórica porque desde la colonia, pues, estos territorios los había gobernado fundamentalmente una élite reducida, ¿no? Primero españoles, luego en la República otros, ¿no? Siempre vinculados al dinero, a cierta pertenencia de clase social, Uh -huh. eh, y en determinados momentos a importantes oligarquías, ¿no? Mm. Y bueno, las mayorías aquí históricamente siempre han sido segregadas, desplazadas, eh, hasta exterminadas, ¿no? Y menospreciadas bajo diversos argumentos, ¿no? Pero estas grandes mayorías que coincidentemente son básicamente de origen originaria, indígena, ¿no? Los aymaras, los quechuas, los guaraníes, lo que han hecho por cientos de años es resistir Uh -huh. en sus comunidades, en los ámbitos que podían, tratando de defender su cultura, su forma de gobierno, de pensar y de ver el mundo, su propia cosmovisión, y han avanzado paso a paso en ese proceso de resistencia, ¿no? Hasta los momentos culminantes de la crisis política de entre el año 2000 a 2005, eh, y la posibilidad en el 2006 de que llegue al gobierno un partido que estas grandes mayorías sentían como que los representaba, que ese gobierno como que era algo suyo, ¿no? Uh -huh. Y esta conciencia, pues, no se pierde de la noche a la mañana. La historia no va a dar un tumbo hacia atrás y va a ser como si estos últimos 20 años no hubiesen pasado, ¿no? Y es esa disputa que está en este momento todavía, quienes piensan retrotraer la historia para el momento en que ellos eran dueños de este país. Y la otra porción de la sociedad mayoritaria, claramente, que más allá de un partido político, más, piensa que este es su país, o en este su país, ellos son los que tienen que decidir colectivamente qué va a hacer de su futuro. Ya. Entonces, yo diría, hay un sector así blanquito, blancoide, mestizoide, que todavía cree que Bolivia es como su hacienda, ¿no? Que ha sometido a eso que en algún momento tú y yo llamábamos el lento genocidio a nuestra gente, ¿no? El genocidio de los siglos.
que preferiría ver sojuzgada a la mayoría de la población, sometida a su mandato, que es lo que hace el grupo en el poder. Y bueno, empezamos, ¿qué te parece si definimos? Ahí hay unos 3 o 4 loquitos, el pastorcito coreano, el baboso de Tuto Quiroga, que solo repela, critica, gritonea, ladra, y gente como Luis Fernando Camacho, que representa a su papá, a su cofradía y 4 gatos más, racistas y bobos, ultracatólicos, y esos no van a llegar al poder, ¿no? A mí me queda claro por la intención de voto que no van a alcanzar, vamos, no van a poder gobernar ni el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz. Pero luego, pues vienen 2 actores más con más calibre, que esos yo te los pasaría a ti, y uno es el grupo que gobierna, del que la cara más visible viene a ser, por supuesto, que la de Arturo Murillo, porque la de Áñez, pues, no es cara, es careta. Pero, pero tú dirás esa y hay por ahí el otro, ¿y cómo los analizas vos? Bueno, creo que de ahí entre Áñez y Camacho básicamente representan lo mismo, ¿no? La oligarquía oriental fundamentalmente y cierto sector de la sociedad que enarbola el supremacismo blanco sin Ujú. que la mayoría de ellos siquiera fuera blanco, digamos, o sea, que es contradicción, ¿no? Mm. Que ven hacia atrás el mundo ideal, ¿no? Cuando ellos tenían el poder político, el poder económico y podían hacer y deshacer de este país, en que obedecían ciegamente las directrices de los Estados Unidos, nos llevaban hacia el neoliberalismo, que era la panacea que nos iba a dar riqueza a todos los bolivianos y todas las bolivianas y que íbamos a estar felices como la aldea de los pitufos, ¿no? Y la historia los ha rebasado, o sea, porque el neoliberalismo en el mundo está en decadencia, Estados Unidos está a punto de perder su supremacía como la megapotencia número 1 del mundo, ¿no? Ujú. Y bueno, o sea, se ha visto que en términos cuantitativos ellos son una minoría dentro de ese país, con todas esas ideas alocadas, ¿no? Y en términos, si hablamos ya de números, o sea, no hay que olvidarse que el partido de Áñez ha logrado 4% en las últimas elecciones, en octubre del año pasado. Y Camacho y todas estas personas recalcitrantes que lo apoyan, apoyaron a Mesa y le hicieron subir su votación, creo que entre alrededor de un 8 tal, por ciento, ¿no? O sea, con todo, o sea, estas personas Ujú. supremacistas blancas, sin ser blancos, o sea, son una reducida porción del país. Desde esa perspectiva y en la perspectiva de la disputa histórica, pues lo único que podían hacer es lo que han hecho, tomar el gobierno prácticamente al asalto, ¿ya? Ujú. Y tratar de mantenerse como lo están haciendo, básicamente en argumentos absolutamente deleznables, ¿ya? Ujú. Mentirosos, ¿ya? Y amparados sobre todo en la fuerza de la represión policial y eventualmente militar. Y en ese sentido, es para mí que tiene relevancia el asunto de los ministritos de Áñez, no solo don Arturo Murillo, sino don Yerko Núñez y Luis Fernando López, llamando salvajes a la gente que marcha y que bloquea y que protesta, como siempre fue. Es decir, negándole la posibilidad de otra expresión política, de otras formas de entender la vida, simplemente porque están en contra de ellos, ¿no? Y ese salvajismo, ese primitivismo con el cual pretenden encasillar, encerrar a la gente, este, tiene un correlato o un contraste también con el famosísimo caudillo ilustrado que mide casi 2 metros y se siente el hoyo del queque. Y bueno, es el hoyo porque es el hoyo que ya demostró cuando fue presidente que no solo no puede gobernar Bolivia, que no la entiende y mucho menos le interesa
ni satisfacer las grandes necesidades de la gente en lugares como el Alto, las comunidades del Altiplano, la zona sur de Cochabamba, Plan 3000, un gran saludo a los de Plan 3000. Entonces, yo no lo siento ganando, es decir, no veo que Carlos Mesa, que es de quien estoy hablando por si alguien no se ha enterado, no siento tampoco que sea una opción. Será una alternativa quizá menos jodida para la gente tener a Mesa que tener a esta bola de fascistas de nuevo cuño, pero pues, representa la política de antes también, ¿no? Esa política así donde con el paternalismo más absoluto te dicen lo que eres, lo que tienes que hacer y cómo vas a vivir. Sí. ¿No? Dígame. Un apunte, Lucho, o sea, te refieres a ellos como fascistas, pero creo que ni a fascistas llegan, ¿no? Porque mal que mal, o sea, los fascistas eran nacionalistas y estos otros no creen en la nación, no creen en el pueblo boliviano, lo único que creen es en que su voluntad sea obedecida y en agarrarse todo lo que puedan de la riqueza de nuestro Estado, ¿no? No, Y discrepo, esto, discrepo. Luis Fernando Camacho seguro que cree en la nación. La nación Camba. ¿Sí? Pero visto así, Luis, o sea, esta es una disputa que irremisiblemente, estos sectores fascistas de supremacismo blanco, o sea, van a perder. Y es aritmético, porque la mayoría de los bolivianos y bolivianas, estos sectores grandes de gente pobre, de gente trabajadora, ¿ya? Que no es pues millonaria, ¿no? O sea, Mm. tiene conciencia de que puede finalmente decidir su futuro colectivamente, con la opción política que mejor prefiere. Y obviamente va a ser aquella que no pretende invalidarla, ¿no? Visto desde esa perspectiva de la disputa histórica, o sea, si hemos aguantado siglos, podemos aguantar 4 semanas, 6 semanas, un mes, 2 meses, un año de gobiernos como los que tenemos ahora. Pero en ese marco, ¿por qué querer que las elecciones sean más prontos? Creo que ahí hay una conciencia colectiva que dice, no, se quieren las elecciones más pronto porque estas personas que ahorita están encaramadas ahí, metidas en lo que quieren que sea el Palacio de Gobierno, porque no les gusta la idea de Casa del Pueblo, pues terminan de destruir el país. Día que pasa, las empresas estratégicas estatales están un pasito más cerca de la quiebra. Día que pasa, y por la conducta negligente de estos gobernantes, día que pasa la crisis sanitaria se incrementa por la indolencia y el cálculo político de esas personas. Por eso, se quieren un tanto las elecciones más pronto para poder reencauzar las cosas y evitar que Bolivia llegue a un momento tan complicado en términos económicos que después sea difícil o muy difícil para nosotros poder salir de la situación en que nos dejen. Y no hay que olvidar que cuando se trata de ese tipo de cosas, quienes ponen el trabajo, quienes ponen el hombro, siempre son las grandes mayorías. Los grandes empresarios generalmente siempre son salvados, hasta por los gobiernos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestra gente? En medio de esta pandemia, de esta crisis política, las elecciones son una expresión en la que tenemos chance de detener a los que antes creían que eran nuestros amos, a los al que tal vez creen que además son nuestros patrones, a gente que cree que sabe mejor que nosotros cómo vivir y que se vale expresarlo y que es la oportunidad otra vez de aquello que alguna vez un taxista te dijo, ¿te acuerdas? Cuando ganó el Evo la primera elección y tú le preguntaste cómo la sentía. Y el taxista se volteó y dice, pues no sé si robarán o son mejores que los de antes. Lo que sí le puedo decir es que ahora la pelea va a ser entre nosotros. Bueno, otra vez, la pelea tiene que ser entre la mayoría de la gente que vive en lo que hoy es Bolivia. Entre aymaras, guaraníes, gente pobre, trabajadores, la gente sencilla y trabajadora del campo y de la ciudad, decía Oscar Olivera en algún momento. Esa es una cuestión que podemos dirimir ahorita en una elección. No importa si es el
4 de octubre, el 25 de noviembre. La cuestión es no perder de vista esa historia, ese trasfondo en el que hemos resistido, en el que estamos vivos. Y les vamos a pasar la mano por encima a estos imbéciles, si no. ¿Dije bien? Dijiste bien y esperemos que sea pronto, porque si no, nos van a entregar el país hecho pedazos. Bueno, que así sea. Entonces, hora de irse. Gracias a nuestros 24 suscriptores, 3 oyentes y la señora de los rellenitos de papa en Netflix. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que nosotros llamamos ni bien ni mal, sino Sino todo lo todo lo contrario. Contreras. Chao.